tratar un tema sumamente importante, especialmente a inicios de año, que se trata de la nómina. En las últimas semanas creo que el SAT dijo, no, no queremos que descansen los contadores, entonces vamos a estar con temas de nómina y para ello tenemos a 3 personas que son expertazos en este tema. Uno de ellos es María Susana Hernández, que es gerente de producto del sistema Nóminas. Edwin Frías, hola Susana, ¿cómo estás? Hola a todos, buenos días. Y la otra persona es Edwin Frías, que también es gerente de producto, pero él está encargado de todo el flujo de recurso de personal humano, ¿no? Y también para finalizar tenemos a José Luis Aldana, que es el director de consultoría fiscal. Muchas gracias a los 3 por estar aquí. Feliz Día de Gracias. Reyes. Buenos días, feliz Día de Reyes a todos. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Y feliz año también a todos los que están aquí con nosotros. Y bueno, sin más, los dejo con estas personas que les van a dar tips muy importantes sobre el cambio de la nómina. Les van a dar tips en el sistema y les van a dar obviamente tips para el cálculo. Así que pues adelante y muchas gracias. Gracias, Elena. Bien, bueno, antes de comenzar, les vamos a pedir un favorcito. Aquí en su sesión hay una sección de preguntas y respuestas. Edwin nos estará ayudando respondiendo las preguntas para agilizar un poquito la sesión. Y nada más les pedimos, por favor, si pueden poner sus preguntas ahí, con todo gusto estaremos ahí al pendiente de ellas. Buenos días, Edwin, muchas gracias. A ti, amigo, buenos días y buenos días a todos. Bien, y voy a compartir mi pantalla para ver si ya la pueden. Me dicen, por favor, si ya la pueden ver. ¿Ya la pueden ver? Sí, ya se está mostrando. Ok, perfecto. Bueno, pues aquí entre Edwin, Susi y yo estaremos tratando de resolver todas las dudas que tengan de este año, que como bien decía Elena, fue un año movidito. Arrancó todo lo que fue diciembre y enero ha arrancado movidito. Y bueno, prácticamente lo que vamos a ver en la agenda, si se fijan, son varios temas. Tenemos que hablar de la actualización del complemento de nóminas, que como ustedes saben, entró en vigor a partir del 1 de enero. Hay que ver cuáles son esos casos especiales. Por ahí ya les habíamos dado unas pláticas a finales de diciembre. Sin embargo, pues queremos retomarlas para que se aclaren todas las dudas que pudieran surgir ahora que arrancaron ya estos días de enero. Todo el tema de las tarifas ISR, que fue lo que se cambió, afectaciones también en salarios mínimos y esto cómo repercute este incremento de salarios para el 2026. También se liberó por ahí del día 30, creo, de diciembre, se libera el decreto del subsidio para el empleo, que nos establece los límites y los nuevos cálculos para lo que es el subsidio para el empleo. También, esto no es nuevo, ya lo sabíamos que viene un incremento gradual en la cuota patronal de lo que es cesantía y vejez, toda esta tabla de lo que es para la aportación patronal del Seguro Social, vamos a recordarla nada más para ver qué es lo que nos viene diciendo año con año. Y por último, el tema del SUA 3.7 que también se liberó en diciembre con todos los cambios que vienen en el artículo 29 de la ley de Infonavit que tiene que ver con la retención insuficiente. Prácticamente esta es la agenda de lo que vamos a ver el día de hoy. Empezamos primero con el que es el complemento de nóminas. Esto se publicó en el portal del SAT el 2 de diciembre. Si se acuerdan, ese día se publicó, aquí está la liga aquí abajo, donde se pueden encontrar lo que se actualiza, que es el estándar del complemento de nóminas, el catálogo del complemento de nóminas y la matriz de errores del complemento de nóminas, que recordemos que esta matriz de errores son las reglas de validación que debe de seguir todos los PACs para poder timbrar un CFDI de nóminas. ¿Qué es lo que se publica en el estándar del complemento de nóminas? Prácticamente lo que se publicó fue la revisión E de la versión 1.2, ¿sí? O sea, no cambiamos de versión, lo que se actualiza es la revisión. Pasamos de la revisión D a la revisión E. Y se agregan reglas de validación. Algo importante en esta actualización del estándar es que si bien no se actualiza nada de lo que es, digamos, la estructura del estándar, o sea, no agregan atributos nuevos o campos nuevos, lo que sí hay son reglas de validación de ajustes. ¿Para qué? Para que nuestros FDIs vayan acorde a cómo están determinadas las leyes y como los esperan las autoridades. Entonces,
lo que se adiciona principalmente en esta actualización son claves nuevas para conceptos, percepciones y deducciones. Se adicionan también reglas de validación, sobre todo en lo que son grabados y exentos, y reglas de validación en el uso de claves, sobre todo lo que es la clave 38, que ahorita vamos a platicar un poquito de ella, ¿no? La primera regla de validación es que el estándar como tal, cuando nosotros agregamos una percepción, por ejemplo, agregamos el sueldo o el séptimo día en nuestro recibo de nóminas, si ustedes abrieran el estándar y abran el XML, realmente en las percepciones no existe un atributo llamado importe total o un campo de importe total. Lo que existen son dos campos en las percepciones, uno que se llama importe grabado y otro que se llama importe exento. La suma del grabado más el exento es lo que ustedes pueden ver en la representación en el PDF, en la representación del CFDI de nóminas como total, ¿sí? Pero la realidad es que por dentro, en el XML, solamente existen esos dos, que es la parte o el importe exento y el importe grabado. ¿Qué pasaba? Que había ocasiones en que este importe exento y este importe grabado, ambos iban en cero, y eso si lo sumábamos, pues nos daba un cero, y la realidad es que en el CFDI nomás se mostraban conceptos en cero. La regla de validación que se adiciona para estos importes es que no puede existir cero en ambos atributos. Es o todo es grabado, o todo es exento, o hay una parte grabada y una parte exenta, pero los dos no pueden ir en cero. Si se fijan en la regla, aquí como lo ven, dice, cuando se registre el valor en cero en el atributo importe exento, el valor registrado en este atributo, es decir, el importe grabado, debe ser mayor a cero. O sea, no pueden ir los dos en cero. Y lo mismo la regla al revés con el importe exento. Entonces, prácticamente esta es una regla nada más para simplificar, para limpiar un poquito los recibos, de que no vayan con conceptos en cero. La otra regla, que esta sí tiene efectos un poquito más importantes, es la regla de validación cuando utilicemos la clave 38, otros ingresos por salario. Lo que nos pide ahora el complemento es que esta regla de validación tiene que estar totalmente grabado. O sea, ya no podemos usar a partir del 1 de enero conceptos en donde le pongamos la clave 38 al concepto y tengamos una parte exenta. Ese concepto tendrá que ir totalmente grabado. Si se fijan, aquí en la parte del estándar se adiciona este último renglón, estos últimos dos renglones, donde dice en el atributo tipo percepción, que es donde nosotros ponemos la clave del tipo de percepción que estamos registrando, dice, si la clave expresada en el atributo tipo percepción, es decir, la 38, es decir, que es otros ingresos por salario, se debe de registrar 0 en el atributo importe exento. Es decir, si detectamos que en el recibo de nómina hay un importe exento en un concepto con clave 38, este ya no va a poder ser emitido y timbrado, ¿sí? Entonces, si nos vamos a la matriz de errores, ojo con esto, se adicionan estas 5 reglas. La regla 75 y la 110, se fijan, habla del importe grabado y el importe exento, que a lo que decíamos ahorita, que no pueden ir los dos en cero. La 109 nos habla de la regla del tipo de percepción 38, que debe de ser importe totalmente grabado, ya no puede ir como ya no puede traer un importe en el atributo importe exento. Y ahorita voy a platicar de estas dos, que es la regla 101 y 108, que a propósito no las toqué. ¿Por qué? Porque en el estándar, si se fijan, esta regla, lo que nos habla es que el subsidio para el empleo, el subsidio causado, debe de ser menor o igual a 628. Y entonces, esto se publicó el 2 de diciembre y dijimos, bueno, pues el subsidio para el 2026 ahora va a ser de 628 pesos. Y la regla 108 habla de 20 pesos con 66 centavos diarios, que no es otra cosa más que la división de los 628 entre 30.4 días del mes. Dijimos, mira, ya tenemos el subsidio para el 2026, pero siempre dijimos, aguas, hay que esperar lo que venga en el decreto. Pues, ¿qué creen? Que el decreto nos dijo otra cosa y ahorita vamos a hablar de eso, ¿sale? Entonces, bueno, me voy a brincar estas dos reglas porque realmente lo que nosotros nos debe de alinear y lo que nosotros tenemos que seguir es lo que salió publicado en el decreto de subsidio. ¿Sí? Ahora, en el catálogo de complementos, entonces, para poder ligar estos cambios en las reglas de validación, sobre todo el que tiene que ver con la 038, ¿qué es lo que nos dimos cuenta?
bueno, en un análisis que hicimos en nuestras áreas de servicio, identificamos que había recibos de nóminas que sí tenían exentos en la clave 038. Y descubrimos 3 casos, entre otros, había más, ¿no? Pero los principales eran, uno, porque usábamos esa clave para conceptos que tenían que ver con día festivo trabajado o día de descanso trabajado. 2, porque vimos que también había conceptos que usaban esa clave para temas de previsión social. Oye, pero me puedes decir, José Luis, pero sí hay claves de previsión social en el catálogo de percepciones. Sí, pero no las hay todas. Si había una clave que no está, que sí era parte de la previsión social, que sí estaba estipulado en el contrato colectivo de trabajo, pero no estaba como clave dentro de previsión social del catálogo de percepciones, pues metíamos la clave 38, ¿sí? Y el tercero, donde vimos, sí hay conceptos que no deberían de estar exentos, pero se utilizaban, ¿no? Como bonos, como misiones. Entonces, ahí sí tenemos un detalle, porque de acuerdo tendríamos que ajustarnos de acuerdo a ley, que esos conceptos deben ser totalmente grabados, ¿no? Bueno, vámonos caso por caso. Para el primer caso, que eran los días festivos trabajados y los días de descanso trabajados, la autoridad nos agrega las claves 54 y 55. Si se fijan, aquí dice día de descanso laborado y día de descanso obligatorio laborado. Entonces, esto quiere decir que ya no vamos a utilizar la clave 38. Si tenemos un día de descanso laborado y un día festivo laborado, tendremos que utilizar la clave 54 y 55 respectivamente, ¿no? ¿Y qué pasa con la previsión social? Bueno, en caso de que no exista una clave de la previsión social que estoy aplicando en mi empresa y no está dentro del catálogo de percepciones, nos dan una genérica para previsión social, que es la clave 56, que si se fijan dice previsión social, artículo 93, fracciones 8 y 9 de la ley de ISR. Entonces, para esos 2 casos que tienen que ver con descanso laborado y día festivo y el que tiene que ver con previsión social, nos dan estas nuevas claves, ¿sí? Y como se agregan 3 claves de percepciones, entonces tenemos que meter 6 claves de deducciones, 2 por cada clave de percepción en las deducciones para hacer los ajustes. ¿Por qué son 2? Porque una es para ajustar lo grabado y otro para ajustar lo exento, ¿no? Si de alguna manera yo en un recibo en este periodo tuve un error al momento de aplicar alguna percepción de estas que mencionamos, en siguientes periodos yo puedo utilizar estas claves para hacer deducciones y hacer ajustes, ¿no? Por ejemplo, di un concepto de más, no voy a modificar la nómina que estoy en este momento, quiero modificar la nómina en los periodos subsecuentes, puedo hacerlo a través de estas claves de ajuste, ¿sí? Entonces, se fijan, hay 2 para el descanso laborado, 2 para el descanso obligatorio y 2 para la previsión social, una para grabado y otra para exento, ¿sí? Son las claves que se adicionan. Amigo Bueno, José Luis, sí. están comentando aquí que se ve un poquito borrosa la tabla. No sé si puedes regresarte tantito y detenerte unos A ver, segunditos para que la puedan ver. ahí ya se ve mejor. A ver ahí, ¿qué tal? Ana Luz, que comentaba que no se veía bien la imagen. Sí, que ya se corrigió. Ok, Sí, perfecto. gracias. Gracias. Ahora, vámonos a los casos de uso y ahí es donde sí quiero, Susi, Edwin, ayúdenme por favor. Vamos a poner un caso de uso. Primero tengo que darles 2 premisas. En el CFDI de nóminas como tal, siempre hay que fijarse en 2 fechas. Una es la fecha de emisión y otra es la fecha de pago, ¿sí? Esas 2 fechas son muy importantes. La primera, la fecha de emisión, observen esto, es la base que toma los PACs para poder saber si están dentro de la vigencia o no, ya sea de reglas o de claves nuevas. Por ejemplo, este estándar entró en vigor a partir del 1 de enero. Si ustedes recuerdan, las claves de percepciones de días de descanso y día laborado entraron en vigor a partir del 1 de enero. Cuando el PAC llegue y quiera timbrar, cualquier PAC, quiera timbrar esto, se tiene que ir a la matriz de validación. Y la matriz de validación dice que esas claves entraron en vigor a partir del 1 de enero. Entonces, si esa nómina fue emitida en diciembre, no va a encontrar esas claves. Y entonces te va a decir, sabes que no existen estas claves. Pero si yo lo timbro el 1 de enero, ya están vigentes esas claves y entonces ya va a poder tomarlas en cuenta. Por eso es muy importante considerar que las reglas de validación, las claves nuevas, tienen una vigencia y esa vigencia se basan en la fecha de emisión. ¿Vamos bien? Ahora, la segunda fecha es la fecha de pago y esta fecha de pago
es totalmente un dato fiscal. ¿Por qué? Porque esta es la fecha que se toma de base para determinar en qué periodo se acumula el ingreso para el trabajador. Por ejemplo, si yo tengo una nómina que fue emitida, que abarca desde el 27 de diciembre del 2025 hasta el 2 de enero del 2026, pregunta, ¿esa nómina es del 2025 o esa nómina es del 2026? A ver, Edwin, ahí en el chat, ¿quién nos dice de qué año es? 2026 dicen por aquí. 2026. Ok. La realidad es que no sabemos. La pregunta sería, ¿qué fecha de pago trae? Ajá, hay Si dos la personas. fecha... Ajá. Sí, Perdóname, amigo, hay dos personas que sí mencionaron que es de acuerdo a la fecha de pago, según la fecha de pago. Perfecto, exacto. ¿Por qué? Porque si la fecha de pago, es decir, yo pagué esa nómina el 31 de diciembre, ¿qué creen? Toda la nómina completita va a acumular el 30 de diciembre y en el visor del SAT así lo van a ver. Cuando lleguen a la declaración anual de esa persona, ese recibo completito, no importa que traiga fechas de periodo que abarca días de enero, va a acumular al periodo de diciembre. En cambio, si yo la pagué con fecha del 2 de enero, 3 de enero, toda esa nómina completita se va a ir a acumular al mes de enero del 2026. Entonces, por eso es tan importante la fecha de pago. Esta fecha de pago debe de coincidir cuando ustedes hicieron el pago a los trabajadores, ya sea a través de dispersión o por otros mecanismos de pago. Entonces, esas dos fechas son importantes, ¿sí? La primera, la fecha de emisión, insisto, es para reglas de validación y catálogos nuevos. La fecha de pago es para efectos de acumulación del ingreso. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. En el ejemplo que tenemos aquí, yo tengo un salario diario de 500 pesos, mi UMA es de 113.14, tengo un día festivo, un concepto en mi recibo de nóminas del día festivo, día festivo trabajado, con la clave 38, en donde le estoy poniendo otros ingresos por salario, ¿sí? El total fue de 1,500, tengo una parte exenta de 565.70 y 934.30 grabado, de acuerdo al exento a lo que me establece el 93 de ISR, ¿sale? Ok, mi fecha de inicio es el 4 de enero, mi fecha de fin es el 10 de enero, lo estoy emitiendo el 10 de enero y lo estoy pagando el 10 de enero, es decir, no tengo problemas de que se me crucen fechas del 2025. ¿Vamos bien? La pregunta aquí sería, póngame por favor en el chat, ¿ustedes creen que este recibo va a ser timbrado o no va a ser timbrado? ¿Qué nos pusieron, Susi, en el chat? Dicen que no se timbra. No No debería. sé. Que no. Perfecto. ¿Por qué no? Porque tengo un exento, es de 565 y estoy utilizando una clave 38 y como vimos hace rato, cualquier concepto que yo le ponga ahora la clave 38 debe de estar totalmente grabado. ¿Cómo lo corregiría dentro para que pudiera ser timbrado este recibo? Fácil. Lo que tenemos que hacer es decirle, oye, te reclasifico. Realmente no eres otro signo, realmente eres un día de descanso obligatorio y te pongo en la clave 55. Si yo reclasifico ese concepto, ya puedo utilizarlo con exentos y entonces este concepto ya va a poder ser timbrado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, caso número 1, sí estaba utilizando el concepto para lo que era el día de festivo trabajado o día de descanso trabajado. Lo único que tienen que hacer en caso de que tuvieran un problema de timbrado es ir al concepto y asignarle la clave correcta, que en este caso debería ser la 55 para el día de descanso obligatorio o la 54. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, tengo este otro caso. Fíjense este caso en donde tengo otros ingresos que estoy utilizando la clave 38 y aquí tengo exento 0 y grabados de 1,500. En este caso, esto sí va a timbrar. ¿Por qué? Porque mi exento está totalmente en 0, ¿sí? Aquí sí timbraría. Si yo tuviera un caso en donde tengo un exento, no me va a dejar timbrar y entonces aquí lo que sí tendría que hacer yo es verificar primero cuál es la causa por la que estoy poniéndole un exento a ese concepto y de acuerdo a ley, si no aplica, entonces venir y cambiar el importe exento para que sea totalmente grabado o si sí aplicas el exento, ponerle la clave correspondiente que va de acuerdo al tipo de percepción que tiene el catálogo del SAT. Y por último, tengo este otro donde tengo una clave de previsión social, donde tengo 1,500 pesos exentos, no lo tengo grabado. La pregunta es, ¿va a timbrar este, Edwin, o no?
A ver, vamos a ver. Fecha de emisión, vamos a hacer el checklist. Fecha de emisión 10 de enero, fecha de pago 10 de enero. ¿Qué clave estás utilizando? La 56, que es de previsión social, que quedamos que esta va a estar activa a partir del 1 de enero del 2026. Entonces, en este caso sí va a Correcto. timbrar. Correcto. Oye, pero tengo exento, Edwin. No importa, porque la regla, lo que me dice es que la 38, que es otros ingresos por salario, es la que sí debe estar totalmente grabada, pero para efectos de previsión social sí se permite llevar un exento de acuerdo a lo como lo estipula también ley de ISR. ¿Sí? Entonces, este también nos va a timbrar. Bueno, estos son los casos más comunes que hemos identificado. Por favor, revisen bien su nómina, revisen cada caso que corresponde. Sí nos tocó ver por ahí algunos escenarios en donde venían comisiones, por ejemplo, con exentos. Ese tipo de situaciones son las que tienen que revisar para que ver por qué es que se dio este tema y si no está acorde a lo que nos marca la autoridad, lo que nos marca la ley, entonces hacer los ajustes correspondientes para que podamos emitir y podamos timbrar correctamente. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna duda con respecto al complemento de nóminas para ya pasar al tema de tablas de ISR. Hay un comentario aquí nada más, amigo, de Rocío, que nos dice, ¿dónde están las claves nuevas? ¿Me las puedes poner de favor? De todas maneras, todo este material Sí. se les va a compartir, pero igual nos regresamos tantito para que vean las claves, por favor, amigo. Sí, déjeme ponerle las claves. Miren, ¿ya ven mi pantalla? ¿En donde están las tablas? Yo sí la veo, pero que nos confirmen que sí. Dice Ok, Rocío que sí. miren, aquí están. Sí, mira, Rocío, por aquí, la 54, que es días de descansos laborados para lo que es una clave de tipo de percepción, y la 55 entraron en vigor el 1 de enero, pero fíjense cómo la de previsión social, desde lo que fue el día 17 de diciembre, ya estaba también publicada y ya estaba vigente. Entonces, esas son las tres claves que entraron para efectos de percepciones, dos que tienen que ver con el descanso trabajado, y día festivo trabajado, y una que tiene que ver con previsión social. Y en el caso de las deducciones, cada vez que agrega la autoridad una clave de percepción, viene acompañada normalmente por dos claves de deducción para hacer ajustes. Entonces, en este caso, las claves 108 y 109 tienen que ver con el descanso laborado, la 110, la 111 con el descanso obligatorio laborado, y la 112 y 113 tienen que ver con previsión social, porque son dos, una es para ajustar la parte grabada y otra para la parte exenta. Entonces, estas son las claves que entraron. Las primeras cuatro, si se fijan del lado derecho, entraron en vigor a partir del 1 de enero, pero las últimas dos, desde el 17 de diciembre del 2025, ya estaban vigentes. ¿Sí? Gracias, amigo. Hay una pregunta aquí para Susi, que dice, para utilizar las nuevas claves del SAT, ¿necesitamos actualizar el sistema de nóminas? Sí, es correcto. Para poder tener disponibles estas nuevas claves, hay que tener la versión 18.2.2 que se liberó el 22 de diciembre. En esta versión ya trae en todos los conceptos las nuevas claves disponibles y también trae algunos conceptos preconfigurados donde ya se hace la separación de día festivo laborado y día de descanso laborado. Y si quieres, Susi, para que lo vean, ¿por qué no les mostramos de una vez la parte de todos los cambios del complemento de nóminas en lo que es nóminas y que vean ya los conceptos estos que se mencionan antes de entrar con tarifas de ISR? Muy bien. Voy a Dejo de compartirles mi compartir. pantalla. Sí, gracias. ¿Me pueden, por favor, indicar si ya se ve mi pantalla? Bien. Bueno, primera pregunta que nos hacen es, ¿sí vamos a tener que actualizar el sistema? Sí, esta versión es la 18.2.2 que se liberó el 22 de diciembre, entonces ya está disponible en el portal para que la puedan descargar e instalar. ¿Qué es lo nuevo que tiene? Cuando ustedes dan de alta un concepto nuevo, ustedes van a reclasificar sus conceptos. Aquí en los conceptos de percepción ya van a ver las nuevas claves que son la 054, 055 y 056, ¿no? Aquí van a estar disponibles 54 días de descanso laborados, 55 días de descanso obligatorio laborados y 56 previsión social.
Ok, en los conceptos de deducción vienen ya también disponibles las claves de deducción de las que nos hablaba José Luis. Cada concepto de percepción que ya puede llevar grabados y exentos trae sus correspondientes claves de ajuste. Entonces, si ustedes manejan esos ajustes y tienen sus conceptos ya hechos, ustedes si es que los manejan esos ajustes, ya van a tener disponibles estas nuevas claves, ¿no? Esos ajustes es para hacer alguna corrección en grabados y exentos sin tener que cancelar, ¿no? Normalmente no son muy utilizados, pero si alguien los utiliza, ya tiene disponibles las claves SAT. ¿Qué es otra cosa que se agregó en el sistema? En el catálogo de conceptos, nosotros teníamos hasta el 2025 el concepto de percepción 11, que se llama día festivo y de descanso laborado. Este concepto, dentro de nuestro listado que ya viene precargado en el sistema, hay algunos conceptos que tienen la clave 038. Sin embargo, el único que tenía parte exenta era que es día festivo de descanso, tiene la clave 038, y aquí en la pestañita de importe 2 nos decía que trae una parte exenta porque se tiene contemplada la fórmula que tiene el total de exento que viene por ley, ¿no? De hasta 5 UMAS por semana trabajada. Entonces, ya venía configurado así este concepto y era un solo concepto para poder identificar un día festivo trabajado o un día de descanso trabajado. Era el mismo y se usaba indistintamente. Y si queríamos que ese concepto se calculara, nosotros teníamos que registrar en la prenómina de días y horas una incidencia que se llama día festivo trabajado, que es la DFT. Por ejemplo, si hubieran laborado el 1 de enero anteriormente, pues es esta DFT y se usaba el 38 con la clave SAT 038, no este concepto 11. ¿Qué cambia? A partir de 2026 ya no se puede registrar ya no tendríamos que estar registrando esta incidencia porque hay que utilizar los nuevos conceptos que vienen cuando ustedes abren su empresa. El sistema los va a crear en automático y cuando terminen de hacer esta apertura de empresa van a tener en el catálogo de conceptos el concepto 54 que se llama día de descanso laborado y tiene su correspondiente clave SAT, pues 054, y tenemos uno nuevo también para el 55, día de descanso obligatorio laborado. 55 son estos días festivos que vienen en la Ley Federal del Trabajo, 1 de enero, 1 de mayo, 25 de diciembre, y los días de descanso laborados es si el trabajador en una semana, su día de descanso era, por ejemplo, el sábado y lo trabaja, pues ese se registraría con esta clave, ¿no? Con este concepto 54. Susi, Grados también, sí. ¿puedes repetirles por favor el número de la versión de nueva cuenta? Sí, es la 18.2.2. Gracias. Sí, ok. Entonces, sí, están ya ustedes trabajando en sus nóminas del 2026. Ustedes para registrar un día festivo trabajado, vamos a hacer esta nómina del 1 de enero al 7 de enero y la persona viene a laborar el 1 de enero, entonces tendrían que utilizar nuevos tipos de incidencia. En el catálogo de tipos de incidencia agregamos dos, es DDL, día de descanso laborado, o DDOL, día de descanso obligatorio laborado. Si ustedes quisieran registrar que el empleado trabaja el 1 de enero y se le va a pagar este día festivo, ¿qué incidencia es la que tendríamos que registrar aquí? Si me pueden ayudar. Tenemos dos incidencias nuevas, DDL, día de descanso laborado, o DDOL, día de descanso obligatorio laborado. Bien, aquí ya nos están respondiendo en el chat, es DDOL. Y además, para que el sistema me pueda calcular, yo tengo que revisar en mi catálogo de conceptos que este concepto 55 tenga automático global. O sea, son dos cosas, ¿no? Si voy a pagar un día de descanso obligatorio elaborado, este debe estar automático global y tengo que registrar su incidencia. Si yo ya tengo
registrada la incidencia y mi concepto está automático global, cuando yo calcule, aquí yo ya voy a ver el cálculo de este día festivo trabajado con sus correspondientes grabados y exentos, con el nuevo concepto 55, día de descanso obligatorio elaborado. Entonces, al momento de timbrar, me timbraría con esta nueva clave SAT 55 y no tendría ningún problema, ¿no? Si van a registrar el día de descanso laborado, pues es mismo procedimiento, registran la incidencia DDL y van a agregar en el catálogo de conceptos el 54 como automático global. Si ustedes ya venían trabajando con nóminas desde ejercicios pasados y ya usaban el concepto 11 como automático global, el sistema les va a ayudar a que cuando lleguen al 2026 les cambie, en lugar de dejar a automático global el 11, se le quita ese check en automático, el sistema lo hace, y le pone el automático global a los nuevos. Pero de todas maneras, ustedes denle una revisión si es que van a estar pagando días de descanso trabajados o días de descanso obligatorios trabajados. Revisen en su catálogo de conceptos que tengan configurados estos nuevos conceptos 54, 55 como automático global. Y si ya están en 2026, pues el concepto 11 hay que quitarle esa marquita. Este no debe estar marcado el 11 y los nuevos 54 y 55 son los que deben tener como automático global. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? ¿Ves alguna pregunta, Ed? Y hay una pregunta aquí de Lisette, dice, tengo poco tiempo con Personia, ¿se debe hacer algún proceso de actualización para estos cambios? No. Recuerden que tenemos el sistema de nóminas en la nube que es Compaqui Personia. Ese sistema se actualiza en línea a través de las actualizaciones que vamos realizando. Entonces, en este caso, Lisette, ya deben de estar actualizados lo que son tus tipos de incidencia, los nuevos conceptos que está mencionando Susi y también las tablas y tarifas que vamos a mencionar más adelante de subsidio ISR, perdón. Muy Y bien. hay una pregunta por aquí nada más, Susi, dice, ¿se Ajá. puede usar esos conceptos la segunda quincena de diciembre, timbrando ahora en 2026? Ya tengo la nueva versión de nóminas. Sí, incluso si recuerdan ahorita José Luis nos hablaba que si ustedes ya van a timbrar una nómina en enero, la fecha de emisión o de timbrado pues va a ser en enero del 2026 y tienen que usar estos conceptos nuevos. Aunque la nómina sea de diciembre, para poderla timbrar, tienen que utilizar ya las claves nuevas y los conceptos nuevos. Gracias, Susi. Y hay una pregunta aquí de Yajaira Campos que dice, disculpa, si aún no se timbra la nómina del 2025, ¿ya es necesario hacer el cambio? Sí, si es que tienes pagado algún concepto con estas claves, si pagaste un día festivo, sí es importante que tengas esta versión para que ya pueda timbrar con las claves nuevas. Recuerden que las claves nuevas, 54, 55, 56 y las deducciones, solamente están disponibles en la versión 18.2.2. Entonces, si es una nómina del 2025 que tiene algún concepto de día festivo de descanso trabajado o en el que tienen algún concepto de previsión social donde antes tenían la clave 38, es importante que pongan esta nueva versión, reclasifiquen sus conceptos con las nuevas claves para que puedan timbrarlo. Muy bien, gracias, Susi. Si les parece, continuamos con el material y aquí seguimos respondiendo sus dudas. Nada más recordándoles, por favor, que si las pueden poner en la sección de preguntas y respuestas, para nosotros es más rápido responderles a través de esa opción aquí dentro de la misma sesión de Zoom. Por favor, chicos. Bien, pues vamos continuando con el siguiente tema. Déjenme les presento nuevamente mi pantalla. Me dicen si ya la pueden ver. Sí, sí se ve. ¿Listo? Bueno, pasamos ahora a la parte de la actualización de las tarifas de ISR. Bueno, si ustedes revisan el artículo 52, nos establece que cuando la inflación acumulada rebase el 10%, deberemos de actualizar las tarifas de ISR hasta el último mes en donde excedió ese 10%, y esto entrará en vigor a partir de
el 1 de enero del ejercicio siguiente. Según, de acuerdo a lo que nos dice el INEGI, la última vez que se actualizaron las tarifas se tomó como referencia la inflación de noviembre del 2022 y a febrero del 2025, si se fijan, la inflación ya había rebasado el 10%, ya estábamos desde esa fecha de noviembre del 2022, desde ese mes hasta febrero del 2025 ya llevamos 10.10%. Entonces, esto lo que implica es que se hayan actualizado las nuevas tarifas. Las tarifas de ISR que se aplican mensuales ya son estas, donde si se fijan, a partir del quinto renglón ya estamos hablando de 14,644.65. Esto significa que ahora quienes ganan, tienen, bueno, los ingresos que tengan aplicados sobre la tarifa de ISR por este ajuste tendrán una retención un poquito menor, o sea, hay menos impuesto que pagar. Ahorita lo vamos a ver en una cedulita que por aquí traemos en Excel, ¿no? Entonces, prácticamente esto entró en línea en los sistemas a partir de la publicación en lo que fue la resolución miscelánea fiscal para el 2026, en donde ahí, creo que eso fue por ahí del día 28 más o menos, domingo 28, por ahí se publicó en el diario oficial la resolución, venían las nuevas tarifas de ISR y a partir de ahí, los días siguientes, ustedes notaron que en el sistema de nóminas les aparecía una actualización en línea, en nóminas de escritorio, nos decía, oye, te estamos actualizando las tarifas de ISR. Entonces, si bien para el tema anterior, que decías que es todo lo del complemento de nómina, sí se necesita la versión 18.2.2 que comenta Susi, para efectos de las actualizaciones de tarifas, recordemos que en el sistema de nóminas esta actualización se hace en línea, no es necesario estar instalando otra versión, ¿no? Entonces, la actualización de tarifas es en línea. Por ahí veía en las preguntas, en lo que Susi exponía la parte del complemento de nóminas, que nos preguntaban, oye, se me actualizaron las tarifas de ISR mensual, pero no se me actualizaron las tarifas anuales. Esto es correcto. Ahorita en este momento mandamos solamente la actualización de las tarifas mensuales porque vamos a necesitar las anuales para efectos del cálculo anual del 2025. Entonces ya más adelante estaremos mandando también la actualización. Ahí con Susi y su equipo nos estarán ayudando para mandar la actualización de las tarifas anuales. Ahorita por lo pronto lo que era importante es que tuvieran las tarifas mensuales para que pudieran hacer los cálculos de los recibos y los periodos de nómina, ¿sí? También por otro lado, vieron una actualización de lo que fue el salario mínimo. Esta se dio el 9 de diciembre cuando se publicó en el diario oficial. Ya nos habían anticipado la comisión que venía el incremento del salario mínimo del 13%, pasando de 278.80 a 315.04 en la zona general y un 5% de incremento en la zona libre de frontera, pasando de 419.88 a 440.87. Entonces, esta publicación se dio en diario oficial, ya de manera oficial el día 9 de diciembre, y por ahí también en línea, dentro del sistema de nóminas, vieron una actualización de sus salarios mínimos, tanto de la zona general como de la frontera norte. Pero, ¿qué consecuencias hay con el incremento del salario mínimo? Bueno, si ustedes recordarán, el salario mínimo tiene varios efectos. Y uno de los efectos que tiene el salario mínimo es que nos mueve el tema de subsidio. Si nos vamos a lo que son los considerandos del subsidio, lo que nos dice es que el subsidio se va ajustando año con año, precisamente para ir acorde con el ritmo de la inflación y con el ritmo del incremento del salario mínimo, ¿sí? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el límite de quiénes son las personas que tienen derecho o los empleados que tienen derecho al subsidio, es una relación del 1.2 veces el salario mínimo. Entonces, si el salario mínimo incrementa, pues el límite también incrementa. Y entonces, ¿qué sucedió? El día 31 de diciembre del 2025, o sea, recientemente, se publica el decreto de subsidio para el empleo, el cual actualiza 3 cosas. Normalmente estamos acostumbrados a ver 2, pero realmente lo que actualiza son 3. Actualiza, por un lado, el porcentaje, ¿sí? Que ahora establece un porcentaje del 15.02%, y ahorita hablamos de enero, que es una regla especial enero, le llamamos, pero prácticamente el porcentaje es 15.02, que es el porcentaje que viene en el decreto, y actualiza el monto de subsidio. Fíjense cómo viene 536.21 de acuerdo al cálculo que nos marca el artículo segundo del decreto, ¿sí?
Por ahí me pueden decir, oye, José Luis, pero en los considerandos vienen 536.22. ¿Hay una diferencia de 1 centavo? Sí, pero si nos vamos a la operación tal cual como nos lo establece el artículo 2, lo que nos dice es que el nuevo subsidio mensual para el 2026 deberá ser la UMA vigente, que son 113.14, por el 15.59%. ¿Por qué? Porque para enero hay un transitorio, que es el segundo, que nos dice solamente para el mes de enero, en lugar de aplicar el 15.02% de porcentaje, aplicaremos el 15.59%. ¿Por qué creen que para enero el porcentaje es mayor que el de febrero? ¿Por qué ustedes creen que hay una regla especial para enero? ¿Quién nos puede decir? A ver, no sé, Edwin, a ver si alguien nos dice ahí en el chat. A ver, vamos a ver. Dice por la UMA, porque la UMA entra en vigor en febrero. Porque hay una Exacto. modificación en la UMA. Exacto, hay un incremento, perfectamente bien dicho, hay un incremento de la UMA a partir del 1 de febrero. Y si se fijan, el procedimiento para determinar el importe de subsidio es basado en la UMA. Entonces, lo que nos dice es, la UMA vigente, que ahorita en enero va a ser de 113.14, para enero multiplícala por esta regla especial, este transitorio de 15.59, para que nos dé por el 30.4, que es lo del mes, nos dé el monto de 536.21, ¿sí? Que es lo que nos determina tal cual la regla del decreto, el artículo 2. Entonces, el nuevo monto para el subsidio para lo que es el 2026, por lo menos para enero, es 536.21. Tendremos entonces que esperar a la actualización de la UMA del 1 de febrero para entonces volver a hacer este procedimiento, pero en lugar de multiplicar la UMA vigente, tendríamos que tomar la UMA vigente de 1 de febrero y multiplicarlo ya no por el 15.59%, sino por el 15.02, que es lo que nos determina el decreto, y confirmar si a partir de febrero seguimos manejando un monto de subsidio de 536.21 o se modifica. Entonces, ahí estaremos al pendiente para cuando se publique la UMA, entonces inmediatamente determinar este monto de subsidio y ver si es el mismo que nos va a aplicar a partir de febrero o cambia, ¿sale? Y el tercer dato que se actualiza, aparte del porcentaje y del monto de subsidio, es el nuevo límite de ingresos mensuales, que es el de 11.492.66, que si ustedes multiplican el salario mínimo de la zona general, sí, me voy a regresar al salario mínimo, y por favor, multipliquen los 315.04 por 30.4, que es lo del mes, por 1.2, que es lo que nos dice el decreto, que va en relación al sueldo, al salario mínimo. Si se fijan, el límite de ingreso es de 11.492.66, ¿sí? Entonces, prácticamente, esto es lo que tiene que ver con subsidio, que tiene que ir al ritmo tanto del incremento de salarios mínimos como lo que va pasando con la inflación y lo que va pasando con la UMA, ¿sí? Entonces, estos son los nuevos valores que debemos de tener para efectos del subsidio. Y si nos vamos, voy a mostrarles aquí una pequeña cédula, que por aquí también se las vamos a compartir, ¿eh? Y ojo, quiero que observen, esta es el cálculo de ISR y de subsidio para el 2025. Así veníamos, ¿no? Aquí tengo un periodo semanal, tengo 5 semanas. Esta cedulita está preparada, se los platico rápidamente, para que ustedes puedan revisar los cálculos semana a semana y ver los ajustes de subsidio y de ISR al final del periodo, al final del mes. Y ustedes pueden ir poniendo los números de semanas que quieren que tenga el mes. Por ejemplo, mi mes 1 tiene 5 semanas, mi mes número 2 tiene 4 semanas, si se fijan, y entonces ustedes van poniendo aquí cada uno de los meses cuántas semanas. Pueden hacer incluso de simulaciones de cálculo, aquí están todos los meses del año, si se fijan, llega hasta diciembre, acá está el mes 12, ¿sí? Y esta cédula también lo que les da es un resumen de cómo fueron haciendo el cálculo. Aquí les va diciendo por cada uno de los meses cuántos fueron los días que acumularon en el mes, los ingresos acumulables, ISR retenido, todo el tema de ISR de subsidio, todo lo que es el reintegro, llegará hasta el subsidio correspondiente. Y este resumen, que se fijan que aquí están los 12 meses del año, aquí están los totales, también la cédula está preparada para que ustedes puedan ver el cálculo anual, cómo va a quedar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, aquí mis ingresos acumulables grabados del año fueron de 116,000 pesos, que si se fijan en el resumen,
aquí están mis ingresos acumulables, fueron 11,000, 7,000, 9,000, así fue por cada uno de los meses, hasta llegar a los 116,000 pesos, ¿sí? Entonces, se las vamos a compartir. Esta cedulita, les digo, está preparada para ver todos los cálculos de subsidio y de ISR, los ajustes mensuales de subsidio y de ISR, y también el tema de cómo se comportaría el cálculo anual, ¿no? Entonces, con esta pueden hacer ahí varias simulaciones. Vamos a ver entonces la nómina de la semana 1. Aquí estamos en la semana 1, ¿no? Entonces, yo venía con un salario de 328 pesos, ¿sí? Con 328 pesos, y ahorita les digo de dónde sacamos 328 pesos, pero con 328 pesos me da un ingreso ordinario de 2,296 pesos, ¿sí? En la cédula también está preparada por si digo, oye, yo le pagué un ingreso extraordinario, por ejemplo, le di comisiones y le di 5,000 pesos, bueno, aquí me hace los cálculos correspondientes, ¿sí? Pero ahorita vámonos por lo simple. Es una nómina donde nada más le pagué el puro sueldo, el salario diario, me da un grabado de 2,296 pesos. Si le aplico las tarifas de ISR del 2025, observen cómo aquí me da 176.79, aquí lo voy a resaltar, ¿sí? Y observen cómo de subsidio me da 109.38. Si yo resto los 176 de la tabla de ISR, de lo que es el impuesto marginal y todo el ISR contra lo que es el subsidio causado, me da una retención de 67.41, que aquí lo voy a marcar también. Y esto sumado a los 2,296, el neto, restado a los 2,296, porque es una retención, me da 2,228.59 como neto de ese recibo. ¿Vamos bien? Entonces, ojo con estos tres valores. 176 para un ingreso de 2,296 me da 176.79, me da un subsidio de 109.38 y al final me termina reteniendo 67.41. Me cambio de cédula, ya no voy al 2025, me voy ahora al 2026. Por cierto, aquí estoy en el 2025, observen cómo tengo todavía el subsidio de 475, mi límite era de 10,171 para el 2025, y observen cómo también tengo mis tarifas de ISR, que por aquí las tengo, tengo las tarifas anteriores, donde el quinto renglón era 12,935, ¿sale? Entonces, todo lo estoy calculando con valores del 2025. ¿Listos? Vámonos ahora para el 2026. Entonces, para el 2026, me voy a las tarifas y observen cómo ya mis cálculos los estoy realizando con el subsidio de 536.21, ya el límite es de 11,492.66, y en el tema de las tablas de ISR, observen cómo aquí ya estoy usando en el quinto renglón las de 14,644.65, es decir, ya estoy utilizando tarifas del 2026, ¿sí? Entonces, vámonos al cálculo. Los mismos 328 que dijimos que gano de salario diario, me dan los mismos 2,296 de ingreso grabado. Aquí está. Pero ojo, ahora me dice que aquí tengo 167.14 de tabla de ISR con respecto a los 176.79 que, si se fijan, tenía para el 2025. Es decir, hubo una disminución en la retención de ISR. ¿Vamos bien? Pero no solamente eso, sino también me da un subsidio definitivo de 123.47 versus los 109.38. Es decir, me da más subsidio en el 2026. Y si yo resto los 167 menos los 123, me da una retención de ISR. Sigue habiendo retención de ISR, pero es de 43.67 pesos, comparado con los 67.41 del ejercicio anterior. Entonces, el efecto en el cálculo que ustedes van a ver para el 2026 es que va a haber una retención menor, va a haber un subsidio mayor y por consecuencia el ISR retenido va a ser menor, ¿sí? Ahora, la pregunta del millón. Susi, Edwin, ¿por qué determinamos o por qué estamos sugiriendo estos 328 pesos aquí? Que se fijan en las instrucciones por acá, miren, por aquí les dijimos, oye, utiliza 328 pesos. Nosotros les quitamos los decimales por si hubiera un tema de redondeo, pero estamos sugiriendo 328 cuando, Edwin, decimos, oye, pero pues el salario mínimo
para la zona central es de 315, ¿no? Porque estamos sugiriendo 328. Y luego tú dijiste, José Luis, que era 1.2 veces el salario mínimo. Entonces, ¿por qué estás sugiriendo 328? ¿Por qué sería, Edwin? Esta recomendación, esta sugerencia es para que aprovechen al máximo el subsidio, para que ustedes al momento de realizar su cálculo y en beneficio al colaborador, aprovechen al máximo el subsidio que se está otorgando. Y estos 328 resulta de dividir el límite, en este caso de ingreso de subsidio, que si lo muestras por ahí, amigo José Luis, ahí en tu sección de tarifas, resulta de dividir esos 11,492.66 entre 35. ¿Por qué entre 35? Porque podemos llegar a tener meses de 5 semanas. Entonces, para no exceder ese límite, la recomendación es que se haga sobre los 35 días, hablando en este caso de un periodo semanal, y eso nos da esos 328 pesos. Con esos 328 pesos, si no tiene percepciones extraordinarias, aún en meses de 5 semanas, se va a aprovechar al máximo ese subsidio. Ok, pero ustedes nos pueden decir, oye, Edwin, José Luis, pero yo no tengo periodos semanales, tengo periodos quincenales. Mis quincenas sí son máximo de 31 días porque son a calendario. No hay problema. Ustedes pueden determinar y hagan la misma operación. Ustedes tomen el límite inferior, perdón, el límite de subsidio, divídanlo entre, en este caso, 31 días y ese es el salario diario que pueden manejar para darle el beneficio de subsidio a sus colaboradores, ¿sí? Entonces, esta es una manera para poderlo, este salario ya lo vimos que si no tienen percepciones con ingresos extraordinarios, insisto, pueden darle subsidio a sus trabajadores y no meterles. Fíjense el efecto del cálculo. Yo venía trabajando con subsidio, ¿estamos de acuerdo? Todas las semanas le estuve dando 123.47 y al final, fíjense cómo la última semana me tocó 42.33. ¿Por qué me topó 42.32? Porque me dice, ¿sabes qué? Para que no des subsidio de más, como ya estás en la semana 5, ya no le des los 123.47, dale 42.33 y esto te va a topar a los 536.21, ¿sale? Entonces, ya no tengo que hacer una devolución de subsidio. Así es también como hace el cálculo el sistema de nóminas, ¿sí? Tanto persona como nómina de escritorio. Pero, ¿qué pasa si en la nómina 3, en la semana 3, yo le pagué 5,000 pesos de comisiones a alguien? Observen cómo dice, oye, a partir de esta semana 3 ya no te doy subsidios, ¿se fijan? Pero ¿qué hago con los dos periodos en donde te di 123.47, que en el acumulado son 246.94? Entra el ajuste que nos marca la guía de llenado y lo que es el décimo de subsidio, en donde yo tengo que hacer el ajuste, meter las claves de ajuste, la deducción 107 por los 246.96 y luego reconocerlos en el ISR como 246.96 y netearlos con otros pagos, ¿no? Y entonces observen cómo se comporta mi recibo de nóminas. Venía del neto de 2.252.33. En las comisiones le pagué los 6.172, perdón, y en el último periodo ya le pago 1.881, claro, porque estoy descontándole el subsidio que le di de más en las semanas 1 y 2. Entonces, aquí viene el cálculo, como les digo, aquí vienen los ajustes. Si nos vamos al resumen, si se fijan, aquí están los ajustes, ¿sí? Por ejemplo, aquí está el ajuste. Y si nos vamos al anual, ya me toma en cuenta también el ajuste para efectos del cálculo anual. Entonces, esta cédulita, la verdad es que está muy padre porque te va haciendo el cálculo de periodo a periodo, mes con mes. Ustedes pueden hacer simulaciones, pueden jugar con esto y les va a dar el resultado de cada mes y les va a dar también la simulación de cómo quedaría el cálculo anual. Por último, también de esta cédulita es que tiene estas banderas abajo. Si yo, por ejemplo, que hay un criterio y dice, oye, yo sí quiero reintegrar, ¿no? Vamos a quitarle aquí los 500 pesos, los 5,000 de comisión, regreso, estoy en una nómina normal, si se fijan todas, estoy pagando los 123, excepto en la última que topé el subsidio para no pasarme de los 536, ¿sí? Y si yo le digo aquí, que yo sí le quiero reintegrar el ISR retenido en exceso, bueno, en esta no, me va a dar en la de 4 semanas, ¿verdad, Susi? Aquí. Si se fijan, en esta de 4 semanas, lo que sucede es que, voy a quitar esto para que no les haga ruido, es
En la de 4 semanas yo venía haciendo la retención normalita. Aquí estaban los 158. Déjame cambiarle nomás el importe para que nos dé lo mismo. Ah, no, lo tengo que hacer con salario mínimo para provocar el efecto. Aquí le voy a poner el salario mínimo. Fíjense cómo aquí me da una retención de 158, el subsidio siguen siendo los 123.47 y al final termino con una retención de 34.54, pero cuando hago el recálculo me dice, oye, de ISR le retuviste 138, pero en el recálculo te da 109, es decir, retuviste ISR de más y cuando activé la banderita, aquí lo estoy reintegrando y esto me afecta el neto. Entonces, estas banderitas que vienen aquí abajo, ustedes pueden utilizarlas para ver que si quieren reintegrar, si quieren retener aunque el trabajador gane el mínimo, si quieren ver el monto máximo a pagar, ya sea por 4 semanas o del periodo, etcétera. ¿Dónde ven la descripción de cada una de ellas? Aquí, en las instrucciones, aquí les dice qué es lo que hace cada una de las banderitas, ¿sí? Bien, no sé si haya José dudas. Luis, sí, preguntan que si vamos a compartir la cédula y por qué medio. Sí, la vamos a compartir, Susi. ¿Dónde es donde subimos esta cédula? Queda compartida en un enlace, se los proporciono en un momento, pero también cuando finaliza la sesión se les reenvía al correo que registraron. Por eso es importante que nos ayuden con su correo para poderles reenviar estos enlaces. Gracias, Susi. Perfecto. Muy bien. Bueno, esto es lo que tiene que ver con el decreto, con subsidio. Tómenlo en cuenta lo que decíamos hace rato, que si ustedes revisan el estándar de nóminas, sigue diciendo en la regla de validación 628 pesos para el subsidio, pero realmente lo que el decreto nos estipuló es esta cantidad de mensual de 536.21. ¿Sale? Entonces, Sí. eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Y bueno, Susi, no sé si quieres mostrarles en el sistema Sí. cómo se ve reflejado. Antes de eso, amigo José ¿Sí? Luis, perdón, aquí Sí. hay comentarios si tenemos esta misma cédula replicada para un cálculo quincenal. Según yo, sí la tenemos, ¿correcto? En esta no, pero podemos armarla, ¿no? Podemos hacer la cédula para cálculo. Aquí, si se fijan, todos los meses está preparado para cálculo mensual, pero bueno, nos lo llevamos también dependiente. Perfecto, gracias. Muy bien. Susi, adelante, si gustas, por favor. Tú me dices, Susi, ¿eh? Listo. Bien, dentro del sistema, como ya les comentó José Luis, vamos a tener nosotros actualizado en línea. O sea, aquí cada que se publica oficialmente el salario mínimo, el subsidio o tarifas de ISR, en el sistema van a tener esta actualización en línea y automática. Cada que abren la empresa, va a revisar, esta empresa ya tiene actualizados los valores. En caso de no tenerlos, les va a hacer la actualización. ¿Dónde pueden revisarlo? Cuando abren la empresa les manda un mensajito de notificación y ya dentro de la empresa, en el menú tablas de la empresa, pueden ver la tabla de salarios mínimos. Aquí tiene todo el histórico de todos los cambios que ha habido en los distintos años y tenemos el de 2026, que bien nos decía José Luis, es de 315.04 para zona general y 440.87 para zona fronteriza, salarios mínimos. También tenemos ya la actualización de las tarifas mensuales de ISR. Las tarifas mensuales también ya tenemos el histórico, entonces ustedes van a poder ver la información de las que aplican a partir del 1 de enero del 2026, ya con esta nueva actualización y el subsidio causado, ¿no? Que las personas que tengan ingreso de hasta 11,492.66 tienen derecho a un subsidio de 536.21. Ya las personas que ganan un centavo más de esos 11,492.66, aquí está. Ya si gano 11,492.67, pues ya no tengo derecho a ese subsidio mensual. Bien, y todas estas actualizaciones el sistema las tiene en línea. Ustedes no tienen que estar realizando cambios manuales ni tienen que actualizar las tarifas. El sistema lo va a actualizar en automático.
Y para esto no necesitan tener la versión 18. Si la 18.22, si ustedes tienen la 18.15, pues van a tener esta actualización. Sin embargo, sí es importante que tengan la más reciente por el tema del timbrado y los cambios en el complemento. Entonces, esta actualización la van a tener disponible y ya al momento de que ustedes abran la empresa van a tener esas actualizaciones sin necesidad de hacer ajustes manuales. Bien, veamos el ejemplo que nos mostraba José Luis en la cédula. Persona que gana 328 pesos. Si todavía están ustedes revisando el tema de los aumentos y los salarios que van a tener sus colaboradores, pues 328 puede ser, si ustedes tienen contemplado un rango de salario que vaya dentro de esto, ¿no? Puede ser el 328 porque ya nos decía José Luis, con este salario ustedes pueden, al empleado le pueden dar el beneficio del subsidio completo, o sea, va a tener su subsidio mensual. Y además, en meses de 5 semanas, pues no van a tener este brinco o estos ajustes que pudieran después. Te di subsidio las primeras semanas, pero cuando hice el cálculo al final del mes, no te tocaba y te lo quito, ¿no? Y hablando de que no tenga percepciones adicionales, porque ya nos mostraba José Luis, en caso de que tenga algún bono, una comisión, pues ya su ingreso probablemente suba de esos 11,492, donde está el tope, y pues ya no le corresponda subsidio, ¿no? Pues bueno, este ejemplo, el empleado gana 328 pesos diarios y solamente se le paga su sueldo. Y en este caso, séptimo día, no tiene ninguna percepción adicional. Entonces, vemos el cálculo del colaborador y nos dice que el ISR de tarifa son 167.14, el importe que nos mostraba José Luis. El subsidio causado son estos 123.47 y finalmente le corresponde un ISR de 43 pesos. Vemos que haciendo una comparativa, si la persona hubiera ganado 328 pesos en 2025, con las tarifas anteriores, el ISR era un poquito más alto y el subsidio era de 109 pesos. Entonces, al final, al empleado le correspondía un ISR más alto. A partir de 2026, si sigue ganando sus 328 pesos, que fue la comparativa que nos mostró José Luis, las tarifas de ISR con este ajuste que tuvieron, el ISR es un poco más bajo y además el subsidio son 123 pesos respecto de los 109 del año pasado, ahora son 123 cada semana. Por lo tanto, el ISR que se le va a retener a este trabajador son de 43.67. Entonces, aquí vemos el cálculo. Este cálculo, pues ya saben que lo hace en automático el sistema, ya con las tarifas actualizadas de ISR, con el subsidio 2026. Así se vería este cálculo de un empleado que gana 328 pesos diarios. Susi, ¿puedes abrir la ventana de configuración donde vienen las banderas de cálculo de ISR y subsidio para que Sí, las claro vean? que sí. ¿Cómo deben de estar configuradas, por favor? Sí, tenemos una configuración por default donde todas las banderas están en no, a excepción de una. Aquí tenemos distintas banderas y es para que ustedes vayan viendo el cálculo y son apegadas a las banderitas que nos mostró José Luis en la cédula. La primera banderita es, si al final del mes tengo un subsidio causado menor al que le correspondía, ¿quieres darle el subsidio del mes completo? Por ejemplo, en una nómina semanal de que en el mes tiene 4 semanas, pues le fui dando 123 cada semana. Cuando llego a la semana 4, pues, no le alcancé a dar los 536. Y esta bandera es, ¿le completo los 536 o me quedo con lo que le diste cada semana? Por default viene no, ¿por qué? Porque en la guía de llenado, lo que sí nos especifica es que si le diste subsidio de más, al final del mes hay que quitárselo. Pero no nos dice lo contrario, no nos dice, si le diste subsidio de menos completo ya de llenado, por default, entonces este parámetro viene no, porque son las configuraciones más conservadoras para llegar a este cálculo y que al final del año pues tengan un cálculo un poquito más parecido y no tengan tanta diferencia, ¿no? Entonces aquí por default viene no, ustedes pueden indicarlo en sí en cualquier momento.
Cuando al final del mes, estos temas del subsidio entregado, ya no hay subsidio entregado a partir del 2024, de mayo del 2024. Entonces, estas banderas ya no tienen efecto en realidad. La siguiente, la tercera bandera, cuando al final del mes tenga retención de ISR mayor a la que le correspondía, ¿quieres regresarle ese ISR que le retuviste en exceso? También por omisión viene no, ¿no? Porque en realidad no tenemos una mecánica que nos hable de un ajuste mensual de ISR. Realmente el ajuste se hace hasta el anual. Sin embargo, sí hay algunos criterios donde quieren estar haciendo sus ajustes para mes con mes, ir cerrando tablas, por así decirlo, y llegar al final del año sin tanta diferencia. Pues por omisión también viene no. O sea, si tú le retuviste en un periodo más ISR del que llegas al final del mes y le correspondía, ¿le quieres regresar ese ISR? Por default viene no, ustedes también pueden indicar que sí. El único que sí viene en sí es esta bandera, dice, cuando al final del mes la retención de ISR fue menor a lo que correspondía, ¿quieres retenerle el ISR faltante? Esta banderita viene en sí porque si en algún periodo se le retuvo menos ISR por cualquier situación y llega al final del mes y con la base grabada del mes dice, tú le retuviste, por ejemplo, 800 pesos, pero en el cálculo mensual debieron haber sido 900. Entonces, en ese último periodo, quieres retenerle los 100 que faltaron para que cuando cierres el mes no falte ISR. Entonces, esta es la que viene en sí. De igual manera, ustedes la pudieran dejar en no. Sin embargo, pues nuestra recomendación es que sí se retenga ese ISR faltante, ¿no? Cuando el ajuste del subsidio causado sea menor al ajuste de subsidio entregado, este es el mismo tema. El subsidio entregado no aplica a partir de 2024, entonces esta bandera y la segunda no tendrían efecto. Y nos vamos a la última bandera. Retener ISR empleados con salario mínimo. Por omisión viene no. ¿Por qué? Con el aumento que ya ha tenido el salario mínimo desde hace años y que no ha habido un cambio en esta mecánica del ajuste, ya cuando le hacemos el cálculo de ISR, a estos trabajadores les toca ISR a retener. Sin embargo, el artículo 96 de la ley de ISR nos dice que si el empleado gana el salario mínimo no se le retiene. Entonces, el cálculo matemático para un empleado que gana el salario mínimo, si yo le aplico la tarifa, le corresponde ISR a retener. Pero con lo que nos dice el artículo 96 no se le retiene. Entonces, esto también, si ustedes tienen el criterio de irle reteniendo al trabajador, lo podrían marcar en sí. Nuestra recomendación o lo que viene por default es no. Lo que viene aquí considerado. Ya sería importante que validen con su fiscalista, con su asesor, qué les recomienda para si tienen empleados con salario mínimo, ¿no? Aquí, Edwin, ¿quieres complementarnos con algún punto, Edwin? Gracias, Susi. Nada más mencionarles que estas mismas banderas que ven aquí dentro del sistema son las mismas banderas que hablaba José Luis dentro de la cédula. Entonces, si ustedes quisieran simular el cambio en alguna de ellas y ver cómo se vería reflejado dentro del sistema, en el Excel pueden cambiar esas banderitas, hacer la simulación capturando los importes de los ingresos que tiene el trabajador y ese sería el efecto que tendría el sistema dentro del cálculo, ¿no? Como tal. Bien. Listo, Susi. Ok. Creo que ya no hay más dudas por aquí. Si gustan, avanzamos al siguiente tema, por favor, amigo José Luis. Sí, déjenme ahora platicarles un poquito. Voy a compartir de nuevo mi pantalla. Me dicen si la pueden ver. Ya para cerrar, vamos a platicarles un poquito del tema de lo que es la parte de el SUA, ¿sí? Prácticamente, bueno, todo lo que tiene que ver relacionado con IMSS y con Infonavit, ¿sí? Bueno, para efectos de IMSS también se incrementa de manera gradual lo que es la tabla de retiro 60 y BFGs. Observen cómo esto que entró en vigor desde el 2023, lo que nos dice es que se va actualizando año por año el porcentaje para la cuota patronal que se debe de pagar o se debe de aportar dentro de las obligaciones para el recibo de nómina, ¿no? En el caso del 2026, pasamos de, dependiendo del salario
y dependiendo del UMAS, se fijan, esta es una tablita que va desde salarios mínimos hasta UMAS. Entonces, dependiendo del salario base de cotización que tenga el trabajador, en qué renglón o en qué rango caiga, va a pasar, por ejemplo, en el caso del primerito, que quitando el salario mínimo, que ese se mantiene siempre en 3.150, el primerito, que es más de un salario mínimo hasta 0.5 de UMAS, pasará de 3.544 a 3.676. Lo mismo sucede con el siguiente, pasa de 4.426 a un porcentaje de 4.851, hasta llegar al último que pasa de 6.422 a 7.513. Entonces, otro tema que también se va a ver afectado, y esto lo van a ver ustedes en los cálculos de su nómina, es que a partir de las nóminas del 2020, que tiene que ver el rubro de cesantía y vejez, ver que van a incrementarse esos importes debido a que ya estamos en una nueva tarifa con respecto a la que veníamos manejando para el 2025. Si ustedes recuerdan esta modificación a la ley de a la ley del IMSS, dice que tendremos que hacer ese cálculo hasta llegar al 2030. ¿Sí? Entonces, ahorita estas son las tarifas que están aplicables para lo que es el 2026. Y en términos de Infonavit, se liberó la versión 3.7 de SUA. Esta se liberó también el 22 de diciembre. Entonces, ustedes pueden ver aquí en esta liga, pueden descargar la nueva versión, pero prácticamente lo que esta versión de SUA lo que incorpora son los ajustes masivos de los importes de amortización. Si ustedes recordarán, nada más, esto hicimos muchos eventos el año pasado también, donde cambió la ley de Infonavit, se modificó el artículo 29, por ahí les mandamos mucha información, en donde lo que nos dice el artículo 29 es que aquellos trabajadores que se encontraban en incapacidad o en ausentismo, que anteriormente a esta reforma no se les hacía una retención cuando estos tenían un crédito de Infonavit en la parte de amortización, a partir de esta reforma entra, ya se hace esta retención. Sin embargo, el instituto por ahí nos mandó, en octubre, septiembre-octubre, nos dio una ampliación para que esta retención se aplicara en el sexto bimestre del 2025, es decir, entró en el bimestre anterior. ¿Qué es lo que nos dice también en esas facilidades que nos dio el instituto? Nos dice, oye, está bien, imagínate una persona que está incapacitada, imagínate por maternidad, y no le estás haciendo un pago de la nómina y tiene su crédito de su vivienda, entonces, ¿cómo es que el patrón tendría que financiar eso? Entonces dice, bueno, está bien, patrón, puedes retenerle hasta donde puedas. Si no puedes hacerle la retención, porque en este caso se encontraba de incapacidad, entonces tú tienes la oportunidad de modificar la retención en el SUA. Y entonces se libera esta versión 3.70, en donde se agrega esta ventana, que es el ajuste de amortización. El cálculo, como lo va a hacer SUA, es normalito, es decir, si esta persona está incapacitada, el SUA va a calcular lo normal, la amortización, y te va a decir, ¿sabes qué? Su pago de su vivienda es de 5,533.07, pero nos da la oportunidad de hacer un ajuste manual cuando tengo una retención insuficiente, ¿sí? Entonces, este es el cambio que viene en la versión de SUA. Lo van a necesitar ahora cuando estén haciendo ya el pago del entero de lo que es IMSS y de Infonavit a partir ahora del 17 de enero. Entonces, aquí lo que ustedes pueden hacer es modificar la retención cuando tengan esos casos de retención insuficiente. Y si ustedes dicen, oye, ¿qué otras cosas vienen dentro de esta versión de SUA? Bueno, la misma versión te agrega estas dos opciones para que yo pueda exportar los datos, o sea, me va a dar esto en una exportación, los 5,533, los 1,081, los 8,015, y puedo modificarlo directamente sobre el archivo que me exporta, y a partir de ahí puedo volver a importarlos si quiero trabajar fuera de línea de lo que es esta ventana. Entonces, agrega la versión 3.7, agrega las opciones para que pueda capturar y pagar lo que efectivamente, reportar lo que efectivamente pude retener en estos casos de retención insuficiente de créditos Infonavit a colaboradores, y las opciones para exportar e importar de manera masiva, ¿sí? Prácticamente eso es lo que viene. No sé, Susi, si quieres mostrarles nada más rápidamente ahí el reporte SUA, que creo que les va a ayudar mucho. Sí, nada más ahí, amigo, complementar un poquito antes de pasarle la palabra a Susi, si te regresas ¿Sí? tantito. Esta Ajá. ventana de retención insuficiente es precisamente como dice José Luis, con el objetivo de que nosotros capturemos un monto diferente al esperado por el SUA, ¿no? Que se realizó por el SUA.
Sin embargo, para que me aparezca aquí el trabajador y que yo pueda hacer un ajuste, tiene que cumplir con 2 condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, el tipo de crédito. El tipo de crédito tiene que ser factor de descuento o cuota fija. Esa es la primera condición. Y segundo, en el bimestre tiene que tener por lo menos o un ausentismo o una incapacidad. Si no cumple con esas 2 condiciones, no me va a aparecer aquí la opción dentro de la ventana de retención insuficiente para que yo haga el ajuste. Eso es bien importante, ¿sale? Porque como dice José Luis, si está incapacitado y no pude retener porque estuvo todo el periodo incapacitado, está bien, yo puedo venir aquí y puedo ajustar porque no tuvo percepciones. Pero si tuvo muchos descuentos y no tuvo ni faltas ni incapacidades, y no alcancé a hacer la retención, ahí en ese caso no aplica esa captura de retención insuficiente. No es solo única y exclusivamente cuando se tienen el tipo de crédito que les mencionaba y cuando haya tenido por lo menos una falta o una incapacidad en el bimestre. Y hay una preguntita Correcto. por aquí, y hay una preguntita nada más por aquí de Diego. Amigo José Luis dice, una pregunta, si estamos amparados ante esta reforma, ¿sí se puede modificar la retención para no pagar los días no laborados? Es decir, Sí. que si hay una opción para quitar el cálculo de la reforma dentro del sistema, ¿qué le Sí, responderíamos? ahorita lo vamos a mostrar dentro del sistema de nóminas, pero sí, tú puedes poner ahí habilitar y puedes hacer el cálculo de acuerdo como viene la reforma en el 29. Si te emparaste, puedes deshabilitarlo y te va a hacer el cálculo que veníamos haciendo antes de mayo, bueno, antes de toda esta reforma, en donde si el trabajador se ausentaba o estaba incapacitado, esos días de ausentismo y de incapacidad no se consideraban como parte de la amortización. Entonces, ahorita Susi nos puede mostrar aquí en el sistema cómo lo viene, pero sí está preparado para hacer eso, pero también está preparado para que ustedes puedan ver en un reporte cómo sería el cálculo, cuánto es lo que calcula el sistema de acuerdo a las incapacidades y ausentismos que tengan y ustedes puedan tener eso de herramienta para poder venir aquí y reportar lo que realmente hicieron de retención. Y entonces, nada más, amigo Edwin, ¿qué pasa si yo tengo un crédito de Infonavit, de vivienda, pero que es en porcentaje? ¿No me aparecería aquí o sí me aparecería? No aparecería y en este caso pues no aplica. Como es en términos de porcentaje, no aplica el tema de la retención insuficiente. Sí. Entonces, para que vean que esta ventana sí está validada, para que aplique solamente a los colaboradores que caen en esos supuestos, que son los que ahorita confirmó Ed, ¿sí? No sé Sí. si hay otra duda al respecto. De este tema, no, igual ahorita sigo revisando la sección de preguntas y respuestas para ir respondiendo aquí en Vamos línea. ahora entonces con Susi para que nos ayude a mostrárselos en el sistema. Sí, primero, tema de cesantía y vejez. Solamente en el cálculo del IMSS, cuando ustedes ven la simulación, para ese rubro de cesantía y vejez, van a ver esta pestañita. Y esta pestañita les va a dar todo el detalle de por qué les está calculando este porcentaje de 6.361, ¿no? Este rubro que nos decía José Luis antes del 2023 era 3.150, parejito para cualquier salario. A partir del 2023 tiene un incremento gradual y depende del salario base de cotización de los empleados. Entonces, aquí te dice cuál es el salario base de cotización que tiene el empleado, cuál es la zona de salario, en qué rango cae de esa tabla de cesantía y vejez y por qué, aquí puedes ver por qué le está aplicando cierto porcentaje a cada empleado, ¿no? Entonces, esta es la simulación del IMSS. Ahí pueden ver el tema del rubro cesantía y vejez cuota patronal, que también es otro de los valores que año con año cambia y tenemos este incremento gradual desde el 2023 hasta el 2030. Ahora sí, nos vamos a tema Infonavit. Esta pregunta que nos hacen, ¿dónde puedo yo configurar el sistema para que aplique o no aplique la reforma en caso de las empresas que están amparadas y no van a estar aplicando la reforma? En el menú IMSS Infonavit tenemos en esta opción que se llama configuración de cálculo Infonavit, aplicar reforma Infonavit. Por omisión viene sí, porque pues ya saben, entró en vigor desde, bueno, técnicamente, o sea, desde febrero del año pasado, y con estas ampliaciones de plazo que se estuvieron dando, pues ya empezó a aplicar ahora sí de lleno en el bimestre noviembre-diciembre del 2025. Entonces, por default viene sí. Si ustedes desean no aplicar la reforma por las consideraciones y estos amparos que tienen en su empresa, aquí le indicarían no. Por omisión vienen sí. Luego vienen otros parámetros donde dice si al aplicar la reforma, o sea, me sale un importe que dice yo le tengo que descontar 2,000 pesos
y su recibo solamente es de 1,500 pesos, pues ¿cómo le voy a descontar esos 2,000? ¿No? Entonces dice, te ajusto para descontarle todo lo que pueda a ese empleado y aunque este ajuste implique pues que tu neto se va a quedar en cero, le podemos indicar sí. Y para esta configuración o para para darle esta opción que sí le ajuste lo más que pueda, también tengo que indicarle si tiene otros descuentos adicionales, puede hacer el caso de alguna pensión alimenticia, algún otro descuento, un préstamo de empresa, algo adicional. ¿En qué orden voy a aplicar estos descuentos? Y ya viene aquí, ya tenemos un orden como precargado, preconfigurado, que primero se aplicaría todo lo que tiene que ser, todo lo que es IMSS y el tema de ISR. Y luego vendrían ya los descuentos legales, que en este caso podría ser alguna pensión alimenticia. Y después de ahí ya vendrían los descuentos voluntarios, que dentro de ellos está Fonacot, Infonavit, algún préstamo de empresa, etcétera, ¿no? Y en estos descuentos, los que están en el tercer grupito, va primero el Fonacot, o sea, siempre está estipulado primero el Fonacot por la Ley Federal del Trabajo que así lo especifica, ¿no? Después del Fonacot vendría Infonavit y ya después el resto de descuentos que pueda tener el empleado. Ustedes pueden mover el orden según lo que le indique su asesor, su especialista, en caso de que requieran un orden distinto. Como les decía, ya viene precargado con este orden donde vienen primero los obligatorios, los legales y finalmente los voluntarios. Y dentro de los voluntarios, primero Fonacot, luego Infonavit, luego el resto. Y al final viene una bandera donde dice, si tienes una nómina semanal o quincenal, ¿no? Y en el primer periodo el empleado tuvo alguna incapacidad o falta, no le alcanzaste a descontar completo, quieres que en la siguiente nómina, dentro del mismo mes, haga un ajuste para que no tengas estas diferencias con Infonavit. Y aquí por default viene no, ustedes también pueden indicar sí. Si quieren que, si en la primera nómina del mes no alcanzaste a descontarle completa la amortización de Infonavit por alguna falta o incapacidad, pero en la segunda quincena su ingreso es suficiente para hacer el descuento del periodo y además puede cubrir lo que quedó pendiente del periodo anterior para que cierres el mes sin diferencias con Infonavit. Entonces, si le decimos que sí, va a ser eso, ¿no? En la segunda quincena, en la semana 4, va a revisar, o si mi diferencia fue en la semana 1, en la semana 2 revisa, ¿te quedó algún pendiente de la semana 1 de Infonavit? Sí. ¿Quieres aplicarlo? Aquí la configuración me dice que sí. ¿Hay ingreso suficiente? Pues de una vez lo aplico para que no vaya habiendo diferencias en tema de amortización de Infonavit. Pues para eso es ese parámetro. El primero por default viene en sí, los segundo y tercero vienen no, ustedes los pueden habilitar si así lo requieren. ¿Y qué efectos tiene? Cuando ustedes calculan la nómina, aquí tengo un empleado que tiene un crédito Infonavit en cuota fija, que tuvo ausentismos, tuvo una incapacidad por todos los días del periodo, entonces el empleado no tiene ingreso para esta semana, por lo tanto no le puedo descontar. Debí haberle descontado 2,847 esta semana, pero no tuvo ingreso. O sea, es un saldo que no le pude descontar. Si el colaborador ya la siguiente semana se reincorpora, la segunda quincena se reincorpora y hay ingreso suficiente, se le podría retener esto que quedó pendiente. Depende de la configuración que tenga. Entonces, bueno, en este ejemplo, donde hay una persona que está incapacitada todo el periodo, que sí hay casos así, ¿no? De personas que ya incluso llevan meses con incapacidad y no tienen un ingreso de dónde retenerle, pues dice, si no le puedes retener, pues no puedes retenerle y te doy la opción de que tú me digas en el SUA, en esa parte de retención insuficiente, que en todo el mes, en todo el bimestre, la persona estuvo incapacitada, no tuvo ingresos, por lo tanto no le pude descontar. Y en esta ventanita de retención insuficiente, pues le pondrían 0, ¿no? O sea, no le pude retener nada, la persona está incapacitada todo el bimestre y no tuvo ingreso y no le pude retener, va a 0. Pero si la persona tuvo una incapacidad de algunos días, de 7 días, de 10 días, y cuando finaliza el mes, sí hay un ingreso suficiente para descontarle todo el importe mensual de la amortización de Infonavit,
el sistema les permite con esta configuración poderles retener completo con sí en la tercera banderita y que no tengan esos adeudos de Infonavit. Ahora, ¿dónde pueden ustedes ejecutar el reporte? Cuando cierren todo el bimestre, ahorita pues ya tendrían que estar presentando el tema del bimestre de noviembre-diciembre, ya tendrían que estar haciendo este pago a partir del 1 al 17, en este caso el 19 de enero, y con la versión de su app sería la 370. ¿Cómo se pueden ayudar si tuvieron empleados en este escenario, ¿no? Que tienen crédito Infonavit, que su crédito Infonavit es en cuota fija o en factor de descuento, lo que era antes veces salario mínimo, y que además en el bimestre de noviembre y diciembre tuvieron faltas o incapacidades y no lograron cubrir completa la amortización de Infonavit, o sea, tuvieron una retención insuficiente. Aquí en el sistema existe un reporte que está en el menú IMSS Infonavit, reportes, y es esta última opción, amortización bimestral Infonavit, retención insuficiente, donde ustedes van a elegir el registro patronal, el ejercicio, el bimestre, y tiene dos opciones de ejecución. Una, muéstrame todos los empleados con toda la retención que tuvieron, o la segunda opción, que es la que viene por default, muéstrame solo los empleados que pueden llegar a tener una retención insuficiente. Cuando yo le doy con esta opción, el sistema lo que me va a traer son a estos empleados que cumplen esas condiciones que ya nos hablaba Edwin, ¿no? Son estos dos tipos de descuento, cuota fija o ese salario mínimo, y que además tuvieron ausencias o incapacidades durante el bimestre. Entonces aquí me dice, para este trabajador tiene un crédito en cuota fija donde su descuento mensual es de 12,000 pesos. A este colaborador solamente le pude retener, no sé, 10,000 pesos, por lo tanto me faltaron 2,000 pesos. Esto es lo que les indicaría. En este caso, yo todavía no cierro el bimestre, pero en su caso va a traerles toda la información del bimestre cerrado. Es importante que ya hayan calculado todos sus periodos de noviembre y diciembre ya completitos, que tengan este bimestre cerrado para que el sistema les pueda traer la información correspondiente. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y no olvides que siempre hay una solución.